Muy buenas noches, soy Violeta Huerta y nuevamente le doy la más cordial bienvenida a Enfoque Mexiquense, un programa del Sistema Mexiquense de Medios Públicos en el que abordamos temas de la agenda estatal. Hace unos días, para ser precisos el sábado 8 de marzo, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, en esta ocasión con el lema Igualdad, Derechos y Poder con y para todas. ¿Y qué mejor marco de referencia para analizar los alcances de la participación de la mujer en la esfera legislativa del Estado de México? Y es que la actual legislatura local, la número 62, marca historia por ser la primera legislatura con una integración paritaria, ya que se encuentra conformada por 37 diputadas, 37 diputados y un diputado. Sin duda, un avance trascendente e importante en la vida política del Estado de México, que a partir de la llegada de la primera mujer gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, continúa haciendo historia con espacios de representación encabezados por mujeres. Y para hablar de este tema, en esta ocasión, nos acompaña en el estudio de Enfoque Mexiquense la diputada por Morena, Zaira Cerillo Silva, quien es presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la 62 legislatura del Estado de México. Bienvenida, diputada. Muchas gracias, Violeta. Me da mucho gusto estar contigo. Muchas gracias por venir. Y bueno, vamos a iniciar a platicar sobre este tema tan importante que tenemos, el análisis de... Quisiera preguntarle, pues, ¿cuál considera que son los elementos que permitieron la integración paritaria de esta legislatura? Yo creo, hablando electoralmente, pues modificaciones al código electoral que hemos tenido. Ya tuvimos 2 legislaturas en donde pues decíamos que teníamos la mitad de hombres y de mujeres, pero por primera vez, de forma histórica, tenemos 37 diputadas, 37 diputados y una persona que se asume como no binaria, una persona, nuestra compañera, así le decimos, compañera MM, que se asume como no binaria. Entonces, por primera vez es 37 mujeres, 37 hombres y una persona no binaria, algo histórico. Claro. Y eso yo creo que, pues, por cierto lado, es gracias a los partidos políticos, en este caso, yo que soy de Morena, y porque de ahí salió la persona no binaria, creo que también es por la responsabilidad que se ha asumido. Esta apertura para dar más espacios a las mujeres, finalmente, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los avances que considera que se han registrado en el trabajo legislativo derivado de tener justamente esta legislatura paritaria? Bueno, ha habido distintos avances, pero yo creo que en esta legislatura, hoy por fin, tenemos a muchas compañeras que todo el tiempo estamos legislando en favor de las mujeres. Ha habido demasiadas propuestas, por ejemplo, tú lo viviste al pasado 25 de noviembre, legislamos para despenalizar el aborto, que es una atención médica que era la única que estaba en el Código Penal y que además criminalizaba a las mujeres. Entonces, pues hoy se están presentando muchísimas iniciativas, como por ejemplo el tema de ley vicaria, reconocer que hay personas que ya no violentan solamente a las mujeres, sino que usan a los menores, que usan a los hijos para seguir molestándolas, hostigándolas y para seguirlas obligando a estar en un círculo de violencia. De hecho, entre las principales iniciativas que se han impulsado para materializar la agenda feminista, ¿serán estas y otras, diputada? Sí, son estas, por ejemplo, el tema de que tienen que asumir los deudores alimenticios la responsabilidad que tienen, el tema de la violencia digital, hoy ya está dentro del Código Penal en nuestro estado, todavía tenemos retos, pero ha habido avances en distintas áreas como lo son estas, y pues la verdad es que hay un catálogo, digámoslo así, a nivel nacional, de avances en los que el Estado de México ya ha sido incorporado, pero también hay retos que tenemos. Entonces, pues estamos muy próximos a tener un gran encuentro de compañeras legisladoras de toda la área metropolitana para ver cuáles son los retos que tenemos. ¿Tendrán una reunión próximamente? Muy próximamente, esperábamos que fuera este mes, pero se cumplen 30 años de la Declaratoria de Derechos de Beijing, justamente en favor de las mujeres, y ahorita hay muchas compañeras en Nueva York justo hoy debatiendo todos estos temas. Que vendrán. También estaría pendiente seguir analizando las leyes secundarias en torno a la despenalización que se concretó en noviembre. Así es, únicamente modificamos el Código Penal, por lo tanto, pues nos falta atender el tema de la prevención, que vamos a tener que modificar la Ley de Educación.
modificar el Código Civil del Estado de México, vamos a tener que hacer varias modificaciones para poder atender en un sentido de prevención, en un sentido de educación. Se ha platicado ya con la Secretaría de Salud del Estado de México para que se pueda brindar la atención desde todos los centros médicos. Si podemos atender un parto, si podemos dar atención hospitalaria en distintos sentidos, también vamos a poder atender la intención de una mujer de practicarse un aborto. Okay. ¿Y qué viene en la agenda feminista desde la óptica del trabajo legislativo, diputada? Bueno, pues ahora lo que viene es que acabamos de incorporar, gracias a una iniciativa de nuestra querida gobernadora, el derecho al cuidado, ¿no? Okay. Como concepto. Pero ahora lo que nos falta es legislarlo como una ley de cuidados de nuestra entidad para que se puedan materializar en estrategias de gobernabilidad, en estrategias del Estado para garantizar que todas las mujeres, que sobre todo las adultas mayores, que las personas que garantizan la reproducción de la vida, la atención, ¿a qué me refiero? Con la persona que hace la comida, quien hace los quehaceres, quien lava la ropa, quien limpia la casa, quien se encarga de hacerle de la enfermera, quien se encarga de darte ese acompañamiento emocional en todos los sentidos y que no hay una remuneración económica, hoy tenga los cuidados, que el Estado pueda brindar estos cuidados. Es uno de los retos más importantes que vamos a tener en este y en el siguiente periodo legislativo, además del acompañamiento a la ley vicaria, porque si bien ya existe en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, conceptualizado, lo tenemos que meter al Código Penal, porque hace falta ser más severos con las personas que violentan. Sí, claro, ese tema de la violencia vicaria también da para mucho, hay muchas quejas. Pero mire, vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento a Enfoque Mexiquense para seguir platicando sobre la agenda feminista y cómo se está abordando en el Congreso del Estado de México. Estamos de regreso en Enfoque Mexiquense y para seguir platicando con la diputada local Zaira Cedillo Silva, quien es presidenta de la Comisión de Equidad de Género de la 62 legislatura. Y estamos platicando justamente sobre la participación de la mujer en la esfera legislativa del Estado de México, en este Congreso que cuenta con una integración paritaria. Y bueno, diputada, desde su punto de vista, ¿qué falta para avanzar en una democracia paritaria? Bueno, tenemos retos muy importantes. Por ejemplo, si bien decíamos, tenemos 37 diputadas, 37 diputados, una diputada. Hoy muchos dicen, son mayoría las mujeres en el Congreso local, pero bien dicho, es paridad. Todavía los grupos parlamentarios, por ejemplo, son representados por compañeros varones en la legislatura del Estado. Entonces, pues ha sido un reclamo de distintos grupos parlamentarios y una exigencia histórica. Han sido pocas las mujeres que han representado sus grupos parlamentarios en el Congreso local, así que, por ejemplo, en el sentido legislativo todavía ese es un reto. Aunque en las comisiones sí les dieron espacios. En las comisiones, por supuesto que ha sido paritario, la mitad para compañeras, la mitad para compañeros. Por ejemplo, en la Comisión Legislativa para la Igualdad de Género, que yo me honro en presidir, la verdad es que nos falta mucho avance, porque todavía los compañeros estamos con una idea de los machismos, de los micromachismos. ¿Por qué? Porque no nos asumimos, ¿no? Es género, entonces es de mujeres. Y yo tengo que decir que a pesar de que hicimos una invitación pública a los compañeros a que se sumaran, no tenemos ningún compañero varón participando en la Comisión Legislativa para la Igualdad. No es la Comisión de Mujeres, claro. Eso debe de quedar claro. Sí, al ser de igualdad tendría que ser de ambos. No es la de la Comisión Legislativa de las Mujeres, es la Comisión Legislativa para la Igualdad de Género, en donde solo tenemos participando a mujeres
de todos los grupos parlamentarios, pero solamente mujeres. Y que, por ejemplo, ahora que debatimos al respecto del tema de la despenalización del aborto, ¿qué sucedió? Ahí sí aparecieron los hombres, ¿no? Los coordinadores de grupos parlamentarios, sobre todo de los conservadores, que no querían que las mujeres pudiéramos decidir, por lo que nadie puede decidir sobre nuestros cuerpos, que únicamente nosotras podemos decidir, ahí sí aparecieron para dirigir, para conducir a las mujeres de su grupo parlamentario, cuando en otras ocasiones que tenemos dictámenes, que tenemos que analizar ciertos puntos, pues nunca los hemos visto en las discusiones o interesados, ¿no? Pero ahí en ese momento sí aparecieron. Entonces es un tema muy importante que seguimos reproduciendo estos micromachismos en donde asumimos que temas de género solo nos corresponden a las mujeres, o que ahora que hay mujeres en espacios de toma de decisiones, a las mujeres nos corresponde solucionarlo, ¿no? Cuando los asuntos de género, de equidad, de diversidad, de igualdad, de dignidad, nos corresponden a todos. Bueno, y en el tema de presidencias también hubo espacios para mujeres, ¿verdad? Así es, hubo espacios para todas y todos. Y todos, porque ahora tenemos la primera comisión de diversidad sexual en la legislatura mexiquense. Y finalmente, pues comisiones importantes que se estuvieron repartiendo, y porque a veces se criticaba que las más importantes eran para varones. Pues yo diría que todavía las más importantes, no es que unas sean más importantes que otras, sino que unas tienen un peso político o de participación mayor, ¿no? Que siguen siendo para compañeros varones, ¿no? Porque no tenemos en finanzas públicas, en planeación y gasto público, presidiendo a compañeras, ¿no? Son compañeros varones, no tenemos en puntos constitucionales a una compañera, son compañeros. Entonces son cosas que nosotros también al interior tenemos que ir modificando. Y que es, pues finalmente a donde llegan las principales iniciativas que se tienen que analizar, ¿no? Así es, pues todos podemos participar en la discusión porque tenemos nuestro derecho como diputadas, diputados y diputadas a participar en todas las comisiones. Sin embargo, son temas culturales y arraigos que todavía siguen prevaleciendo en todas las esferas. Pues es un pendiente en el Congreso. Pero ¿qué pasa con otros cargos políticos, administrativos, por ejemplo, los ayuntamientos, donde en la mayoría pues no se observa una integración paritaria y de hecho fue un tema que ya se tocó en el Congreso? Bueno, decir que a partir de 2018 se comenzó con esto que le llamamos paridad en todo, ¿no? Que en todos los niveles de gobierno, de forma vertical y horizontal, existieran los espacios con equidad de género, mitad, el 50% para mujeres, 50% para los hombres. Lo vimos desde el ejemplo de la Presidencia de la República. La primera secretaria de Gobernación, por ejemplo, fue una mujer feminista, Olga Sánchez Cordero. Ese ejemplo creo que ha arrastrado a nivel nacional, pero todavía en el Estado de México tenemos nuestros retos, ¿no? Hay municipios en donde todavía dicen que presidentes municipales, ¿no? Que no le van a regalar nada a las mujeres porque la equidad no existe, que es algo que hemos adoptado de otros países, que es un modismo del oriente, de otros continentes, y no es así. En México tenemos nuestras propias luchas, Latinoamérica, en todo el mundo, y justo pues acabamos de conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para recordarlo, para seguir visibilizándolo, y fíjate que a mí me parece lastimoso, aberrante. Yo me sentí incómoda, me invitaron a actividades, justo porque presido la comisión, en diferentes municipios, y en uno en particular, desde que llegué, hubo algo extraño. Demasiados policías para una pequeña marcha de mujeres, que además nuestro artículo 37 constitucional nos dice que es nuestro derecho, la libre manifestación. Después ya en la actividad hubo discursos misóginos, de odio, son misóginos de odio, y además mujeres reproduciendo esos micromachismos hacia nosotras mismas, ¿no? Entonces cuando viene de titulares que se supone que somos las encargadas, las responsables de salvaguardar los derechos de las mujeres y de conquistar más derechos para las mujeres, significa que aún tenemos demasiados retos, que para mí en ese momento fue muy incómodo, muy molesto, pero que me llevó un análisis de que
desde el Congreso no solamente basta con exhortar, sino que es algo que hemos dicho en el Congreso, que ahora que tenemos que pasar a sanciones para que los gobiernos municipales se vean obligados no solamente a tener esta paridad en la administración, sino también a atender a las mujeres de esos municipios, porque es donde está el primer contacto con la ciudadanía y con las mujeres, que sea de verdad con perspectiva de género. Muy bien. Y es que hay que tener en cuenta como contexto que hubo una reforma que se hizo y que obliga a todos los ayuntamientos a tener el 50% de espacios para mujeres y el 50% para hombres. No es que quieran, es que tienen que cumplir con la ley y justamente por eso es un tema que se ha discutido en el Congreso y que, bueno, entiendo que la Contraloría del Poder Legislativo podría estar tomando cartas en el asunto, ¿no? Sí, en este momento lo que se está haciendo, derivado de la discusión, de la solicitud de diversas compañeras, es un análisis. Lo primero que se hace es solicitar a los municipios el informe para saber cómo van en su administración, porque previo a los 100 días, primeros 100 días de gobierno, pues podrían decirnos, ¿no?, que todavía están con responsables, con encargadas de despacho y que están analizando aún las titularidades. Entonces, vamos a esperar a que terminen estos primeros 100 días, que ya estamos demasiado próximos, y llegado el momento a quienes estén incumpliendo con la ley, porque no podemos ser omisos o contradictorios a nuestra Constitución, pues vamos a solicitar la sanción pertinente. Muy bien, diputada. Y bueno, ¿cómo impulsar un cambio de paradigma para una integración paritaria en instancias de gobierno como estas? Yo creo que lo primero, insisto, es capacitarnos para tener la sensibilidad, para dar la atención. Hay algo que ha dicho la gobernadora del estado, la maestra Delfina, y es lo importante, que cuando llegan las mujeres al poder, a espacios de toma de decisiones, no es suficiente con que sean mujeres, pero sí necesitamos que tengan la sensibilidad, que se tenga una visión, que se tenga el entendimiento y la empatía para entonces atender como debemos, sobre todo a las víctimas, a las personas que han sufrido violencias, a las que están en distintos procesos, y algo en lo que se debe de trabajar fuertemente es en el trabajo interinstitucional, ¿no? El Poder Legislativo, el Ejecutivo, el Poder Judicial, pero lo mismo en los municipios y con el gobierno federal. Pues sí, desde conocer la ley, capacitar al personal, porque de otra forma, evidentemente, si no saben lo que dice la norma, pues no la van a cumplir, ¿no? ¿Y qué obstáculos considera que existen todavía para sortear este tema y lograr una igualdad total? Bueno, la decisión de las personas. En el caso de los ayuntamientos, pues es el presidente, presidenta municipal quien toma la decisión de quiénes van a ser parte de su gabinete, ¿no? Entonces, pues ya hacer un llamado importante, aprovechando que estamos aquí contigo en esta plataforma tan importante para el Estado de México, pues hacer el llamado de que tienen que cumplir con lo que nos dice la ley, que deben de ser 50% de directoras, 50% de directores, y después de ello, pues tenemos un reto importante. Yo diría que eso que hemos dicho desde hace bastantes años de la corrupción, que sigue existiendo en todos los espacios y que no nos permite dar la atención que debemos de dar, pues implica que demos la atención en el momento que es, porque lo contrario es corrupción. No solo significa que cuando pides dinero para distintas cosas, entonces son cosas que debemos de ir atendiendo con todos los niveles de gobierno, que debe de existir capacitación, no solo en el sentido de perspectiva de género, sino en conocer nuestras leyes, normas, lineamientos, formas de actuación. Finalmente, también los órganos autónomos han hecho su esfuerzo, ya hay titulares, ¿no? Ha habido y hay titulares mujeres. Quizá el mayor pendiente serían los ayuntamientos, diputada. El mayor pendiente yo creo que es los ayuntamientos. Acabamos de legislar justamente por otra propuesta de nuestra gobernadora, que organismos autónomos, que en las instituciones educativas, que las titularidades, que en las direcciones, en todos los espacios públicos deben de existir unidades para la igualdad de género. Entonces también ahorita tienen ellos 90 días después de esta reforma que hicimos importante para poder aplicarlo, y esto nos va a ayudar muchísimo, ¿no?, para poder evaluar cómo va el tema de igualdad de género, la violencia que pudiera existir al interior de las instituciones. Pues yo dejo esto con un breve análisis. Es el caso de la UAM en el Estado de México. Hoy hay muchas mujeres participando, eso lo celebro, pero lo que debe de visibilizarse también es que no permitieran a una mujer
el registrarse a la licenciada Laura, puesto que cumplía con todos los requisitos de ley, ¿no? Y yo creo que todas tienen el derecho de participar, todos tienen el derecho de participar, y lo que se denuncia ahí es una violencia política, porque es lo que podríamos decir, es una participación política, puesto que van a una elección, ¿no? Entonces todavía tenemos grandes retos, pero decir que vamos avanzando. Bueno, hay una elección histórica porque finalmente quienes van ahora por la rectoría son mujeres. Parece que por primera vez será una mujer rectora. Yo creo que va a ser histórico, vamos a tener una mujer, pero no debería, siendo un momento tan histórico con una primera mujer presidenta de México, una primer gobernadora, tantas mujeres en los ayuntamientos, en los distintos institutos, en las áreas autónomas, en las universidades, hoy que hay tantas mujeres compitiendo que a una no se le permitiera participar, creo que esto mancha un poquito este proceso histórico. Es algo negativo, ¿no?, que se dio finalmente. Y, diputada, usted como legisladora considera que tener una mujer presidenta, justamente una mujer gobernadora, ¿les ayuda a ustedes también como diputadas a impulsar la agenda feminista? Sin duda alguna nos ayuda a impulsar esta agenda. Yo voy a retomar el tema de la despenalización del aborto porque llevaba más de 20 años presentándose la iniciativa. Avanzada. Gobernadores vinieron, legisladoras que ahora tenemos en el Congreso local que ya habían estado antes y nunca había habido la oportunidad, la apertura de hacer el diálogo, no solo al interior del Poder Legislativo, sino el Ejecutivo, porque como política pública, como atención, es quienes lo van a garantizar. Entonces, el que hoy tengamos a tantas mujeres conduciendo los destinos de nuestro país, conduciendo el Estado de México, sin duda alguna nos ha dado nos ha abierto las puertas para que legislemos en favor de las mujeres y para que sea muy rápido, porque recordar que la legislatura inicia un 5 de septiembre y un 25 de noviembre, muy rápido, poquito más de 2 meses después ya habíamos despenalizado el aborto en el Estado de México. Entonces es algo histórico y sin duda alguna un factor es que hoy participen tantas mujeres en la vida pública de nuestra entidad. Y bueno, quizá también sería importante resaltar que en el presupuesto ustedes como diputadas, diputada y diputados establecieron recursos para apoyar a las mujeres, a víctimas, a familiares de víctimas de feminicidio, ¿no?, a alumnas para que reciban también insumos para atender el tema menstrual y otras cuestiones. Claro, pues aumentó el presupuesto para las mujeres en nuestra entidad. También decir, el eje 1 del gobierno del Estado es la transversalidad de género, entonces eso hace que en todos los sectores, que en todos los temas se tenga que atender, número 1, con la visión y con la perspectiva en razón de género, y obviamente que el presupuesto también ha sido orientado en este sentido. ¿Qué pasaba antes con, por ejemplo, los 11 municipios del Estado de México que tienen declaratoria de alerta de género por violencia, ya sea de feminicidio o desaparición o por ambas? Pues que muchas veces el recurso desaparecía o no se ejecutaba en lo que se debía. Hoy se está verificando, hoy se están haciendo recorridos, se está destinando un presupuesto histórico para hacer caminos, senderos seguros. Entonces, sin duda alguna, el que sean mujeres las que están en espacios de toma de decisiones, en que los presupuestos se orienten en razón de género, en atender las violencias que tenemos y en poder llegar a esta equidad, que recordemos que la equidad es darle a las mujeres lo que necesitan, porque no tenemos las mismas condiciones para llegar a los mismos objetivos que los varones, ¿no?, que los hombres. Así que creo que hoy se está orientando el presupuesto para dar la atención a las mujeres en nuestra entidad. De forma histórica se hizo una recomendación de derechos humanos para que en la UAM, por ejemplo, se pudiera recibir un porcentaje de mujeres, de personas con discapacidad, de jóvenes que vienen o que son de poblaciones indígenas
y que antes de que se tuviera que ejecutar de forma obligatoria, la rectoría, el rector de la UNAM y ahora de la UNAM, de la UAM, lo tomamos muy a bien en que él decidiera que ya el 5% iba a ser para estas poblaciones. Entonces, hay un impacto en todas las instituciones que se está comenzando a tomar esta visión de género, esta visión de atender a las poblaciones más vulnerables o las que han sido invisibilizadas, que son las personas que se asumen como parte de la diversidad sexual en nuestra entidad, las personas que tienen alguna condición de discapacidad, las poblaciones indígenas de nuestra entidad y sobre todo las mujeres en la amplitud de la palabra. Ok, pues mire, estamos platicando con la diputada Zaira Cedillo, quien es presidenta de la Comisión de Igualdad en la legislatura local y pues sobre todo lo que se ha estado haciendo en la agenda feminista dentro del Congreso mexiquense. La verdad es que necesitaríamos otro programa quizá para seguir platicando sobre esto. Diputada, estamos en la parte final, quisiera que nos diera una conclusión muy rápida sobre este tema. Pues yo creo que por fin en el Estado de México estamos avanzando en la agenda, pues yo para mí diría feminista. Asumirnos feministas siempre es un proceso, se construye con la historia de cada mujer en nuestro estado. Y hoy las mujeres de los distintos grupos parlamentarios, por lo menos desde el Congreso local, nos estamos poniendo de acuerdo, estamos utilizando la Comisión para la Igualdad de Género para avanzar en todos los pendientes de las mujeres. Tenemos a una primera presidenta de México, una primera gobernadora, muchas compañeras en la vida pública, en la vida política del Estado de México, así que vamos a aprovechar este momento, vamos a tomarlo para hacer todas las reformas que tenemos que hacer. En próximos días yo estoy segura que uno de los temas que va a avanzar es la violencia vicaria, hay que meterla al Código Penal del Estado, vamos a avanzar en el tema del sistema de cuidados, es una agenda nacional, estatal y fundamental para nosotras, reconocer a las mujeres y cuidar a quienes siempre nos han cuidado. Pues estaremos muy pendientes de lo que se esté trabajando en el Congreso del Estado de México. Le quiero agradecer mucho que haya estado aquí, diputada. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a ti, Violeta, y pues un enorme saludo a toda tu audiencia. Pues muchísimas gracias por habernos seguido en esta emisión. Esperamos que nos pueda acompañar en otra emisión de Enfoque Mexiquense, donde pues abordamos diferentes temas de la vida social, política, legislativa del Estado de México. Soy Violeta Huerta y le doy las gracias por habernos acompañado esta noche.